Como les decía, nuevamente, van a disculpar que sea tan repetitivo. Empezaremos, ¿no?, con estos paradigmas, ¿sí? De repente los que vamos a encontrar cuáles son enfocados en la transmisión, enfocados a la transmisión del conocimiento, ¿no? Es el conductismo, neoconductista, tradicional activa, tradicional constituida. Vean en ese nuevo, ¿no? Perspectiva cibernética, aprendizaje acumulativo, teoría cognitiva social y procesamiento de la información. Muchos de estos paradigmas, estimados colegas, siguen hoy, ¿no? De repente siguen hoy. Muchos han sido la base de nuevos paradigmas. No nos olvidemos que cuando hacemos alguna investigación científica, de repente estamos eh, viendo nuevos conceptos. Estos nuevos conceptos siempre se van a basar en antiguos conceptos, en antiguas ideas que han tenido su validez y que aún mantienen la validez, ¿no? De repente ya tal vez con otro nombre, pero sí se han basado o vienen derivándose de alguna teoría que ha dado buenos resultados y que ha dado resultados concretos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el paradigma conductista es uno de los más antiguos porque también estaba relacionado, ¿no? Algunos de ustedes lo va a relacionar directamente con Aristóteles, y que recibía el nombre, ¿no?, de la teoría del aprendizaje, y en el cual generalmente veía, ¿no? Generalmente veía cómo se podía realizar el estímulo, cómo se podía incrementar o hacer una respuesta, ¿no? Cuál era el refuerzo, cómo podíamos reforzar y cuál era el aprendizaje de este refuerzo que recibían los estudiantes, ¿no? Generalmente cuando hablamos del conductismo, es algo que nosotros podemos observar y podemos medir, ¿no? Podemos de repente hacer el estímulo a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, en alguna clase de repente, en alguna clase de lingüística, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de el estímulo-respuesta, podríamos mencionarles, a ver, pronuncien, no sé, de repente la consonante, pronuncien esta consonante del Aymara, ¿no? Y empezar a explicarles que de repente las consonantes en Aymara no son las mismas que vamos a tener en castellano y que tampoco son las mismas que tenemos en inglés, porque van cambiando de acuerdo a la vocal que la antecede. Entonces, cuando ya nuestros estudiantes vayan progresando, entonces la respuesta que ellos van a tener de repente va a ser, ¿no?, que ya están aprendiendo a dominar correctamente una lengua, ¿no? Y el refuerzo de repente en esta teoría, en este paradigma conductista va a ser que tienen que seguir practicando, que tienen que realizar de repente conversaciones, realizar, en este caso, los sonidos que corresponden de acuerdo, ¿no?, a estos fonemas, de repente a las consonantes, que no son las mismas, como les decía, ¿no? Entonces, en esta teoría, o teoría del aprendizaje, como les decía, es una de las más antiguas, ¿no?, desde la antigua Grecia. Entonces, generalmente vamos tratando, ¿no? Eh, antes de esto, que, quería que lo vean, ¿sí? Un paradigma, jóvenes, perdón, un paradigma, colegas, siempre va a ser una postura sustentada, va a ser una postura que de repente tiene, ¿no?, estas características. Van a compartir un objeto de estudio, van a tener una problemática que abordar, ¿sí? Van a tener una metodología propia de estudio para su investigación, ¿no? Una metodología, ¿a qué nos referimos cuando de repente vamos a optar una metodología de investigación exclusivamente para ese paradigma, ¿no? De repente podríamos hacer una metodología de investigación mixta, pero de repente tiene que estar orientado para ese paradigma.
va a tener un objetivo meta, ¿no? Que de repente se le va a asignar directamente la educación, va a tener una concepción, va a tener un concepto propio. Y como también va a definir, ¿no? Cuál es el papel del docente y del estudiante. No nos olvidemos que tienen, ¿no? De acuerdo a los paradigmas, el docente y el estudiante van a tener un paradigma, un papel muy distinto, ¿sí? Y también van a tener su propia metodología de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Generalmente, ¿no? Cuando hablamos de de los paradigmas, en este caso, como les decía, en este paradigma, el cual es enfocado directamente a la transmisión del conocimiento, está el conductismo, ¿no? Como les decía, hay algunos, ¿no? Antiguamente estaba con Aristóteles, con otro nombre. También, ¿no? Está Pavlov, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, está relacionado con la conducta, cómo va, ¿no? El estímulo-respuesta, cómo se puede observar la evolución de un estudiante, cómo se puede ir midiendo también esa observación. No nos olvidemos que nosotros como docentes, y esto lo van a llevar también creo que está en el módulo 3, sistemas de evaluación, o en el módulo 4, creo que está en el 3, la evaluación, ¿no? Todos los paradigmas generalmente van a tener su propio, ¿no? Su propia metodología de evaluación. Sin embargo, muchos de ellos van a coincidir en que tiene que ser medible, tiene que ser observable la medición. Todo el aprendizaje que nosotros estamos dando como docentes tiene que ser medible y tiene que ser observable. Entonces ahí vean cómo está, ¿no? Cuál es la injerencia del conductismo respecto a lo que indica la evaluación. Obviamente no les digo, no en todos los sistemas de evaluación, pero si somos honestos, especialmente con nosotros mismos, eh, nuestros, nuestros mismos formularios, nuestras mismas pruebas, nuestros mismos test, nos llevan a que pongamos una numeración, hagamos, ¿no? Que sea algo medible, ¿no? Algo observable, la evolución de nuestros estudiantes mientras toman, ¿no? Nuestras materias. Entonces, tal vez, y esto es un punto de vista muy personal, ¿no? El conductismo sí ha tenido un peso muy importante en lo que es todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuál es la metodología de estudio, ¿no? Del conductismo? Como les decía, son generalmente eh, por el medio de la observación y la experimentación, ¿no? ¿Por qué no decimos que es la experimentación? Porque va a ser de estímulo-respuesta, ¿no? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¿Cómo nosotros podemos, ¿no? Buscar que nuestros estudiantes se sientan atraídos? ¿Cómo podemos de repente que nuestros estudiantes vayan aprendiendo? Va a ser mediante las respuestas también que vayamos obteniendo de ellos. Y eso es algo que sí podemos observar, algo donde sí nosotros como docentes estamos viendo. Entonces, de repente, si algo no va a funcionar, bueno, tenemos que cambiar de metodología, tenemos que cambiar inclusive de paradigma, porque cada paradigma, como les decía en un inicio, tiene su propia metodología, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del conductismo? ¿No? Generalmente es el controlar la conducta, el controlar esa evolución, ver cómo es el progreso del estudiante y cómo progresa, ¿no? Si ese progreso es observable, ¿no? Y si es observable, obviamente va a ser medible, ¿no? Aquí el papel del docente, como también su nombre lo dice, es el conductor de todo este proceso, ¿no? Es el conductor de todo este proceso y generalmente es el estudiante, ¿no? El que va a ir respondiendo a lo que el conductor proponga con el estímulo que realice en el aula. Entonces, esto sí va a ser
generalmente observable, y es como también a veces algo del conductismo, es algo que se fija completamente en la memoria, es algo muy memorístico para los estudiantes, como también para el docente. Muchos de nosotros, estimados colegas, creo que hemos estado muy ligados a este paradigma de conductismo, ¿no? De repente, a ver, nuevamente vamos a poner, por ejemplo, teníamos aquí a colegas, ¿no? Como Alfonso, que estaba en odontología, César, que estaba en ingeniería, Franklin, que era doctor, Marcelo, que era médico veterinario, ¿no? En algunas carreras, estimados colegas, sí o sí tenemos que tener, como les decía en un inicio, mantener conceptos, manejar los conceptos, ¿no? Porque nosotros tenemos que transmitirlos en este caso. ¿Y cómo lo hacemos nosotros para transmitir estos conceptos? Sí, así en algunos casos tenemos que memorizarlos. Una vez ya con la experiencia, una vez ya poniendo estos conceptos en la experiencia, basándonos ya completamente en el ejercicio de nuestra profesión, nosotros vamos a ser capaces también de explicar estos conceptos, pero desde un punto de vista de la memoria y también de la experiencia. Entonces, nuevamente volvemos al conductismo. Nuevamente volvemos desde el inicio donde tenemos que interiorizarnos, tenemos que memorizar, como se diría, algunas ideas, algunos conceptos clave de nuestras carreras, de nuestras profesiones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son de repente, ¿no? Una de las proyecciones de repente más, una de las metodologías de enseñanza más empleadas en este paradigma va a ser, ¿no? La repetición, va a ser en los premios, va a ser de repente los premios castigo, ¿no? De repente cuando nosotros hacemos, espero, colegas, no, yo no soy de repente tan de los docentes que me gustan las exposiciones, dejarles las tareas, ¿no? Pero sí me gusta que generen debate. Y a partir de esta sesión les voy a pasar una lectura, bueno, no es una lectura tan grande, pero que sí ustedes tienen que realizar para la próxima clase, ¿no? Entonces, en estas tareas que vamos a aplicar, también tienen algo de conductismo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros como docentes vamos aplicando lo que es los premios y los castigos. ¿Y a esto a qué nos referimos con premios y castigos? No es que yo les vaya a dar un dulce, no es que yo también vaya a decir si tienen un castigo, sino se va a premiar a aquellas personas que, ¿no? Que lean, que participen, que sean muy activos, ¿no? Y tampoco se va a castigar, porque el castigo realmente cohíbe también a las personas, pero sí se va a premiar a aquellos que sí logren cumplir. Y esto vamos aplicando nosotros en nuestra clase, en nuestra materia, en la materia que ustedes vayan a dar. Generalmente se da de una manera muy frecuente, ¿no? Es como cuando yo, en algún caso, en alguna situación les consulto, colegas, ¿han entendido esto? ¿No? Y bueno, a veces nos da miedo, inclusive a mí mismo, cuando yo estaba pasando la capacitación, me consultaban, colegas, ¿han entendido? Y todos, por más que no hayamos entendido, sí, sí, pero en realidad a veces no entendemos. Y ahí también entra, ¿no? De repente son las aplicaciones que se realizan por este paradigma del conductismo, ¿no? Entonces, uno de los valores también que tiene este paradigma es el que introduce generalmente eh, conceptos, ¿no? Para análisis a nuestros estudiantes, ¿no? Si bien, como les decía, los conceptos son conceptos ya establecidos, que ya se han comprobado en algunos casos, son teorías que ya se han comprobado, entonces son teorías que tienen una validez. Y esto es muy importante en nuestros estudiantes. Bueno, y con el tiempo van a ir cambiando, pero para un inicio de repente
desde mi punto de vista, es algo que sigue estar, ¿no? Sigue, va a estar de repente, de acuerdo a un tiempo determinado, vamos a seguir aplicando este paradigma, especialmente en aquellas áreas donde los conceptos, teorías son fundamentales generalmente. Tenemos, ¿no? También la neoconductista, y si bien la conductista veía, ¿no? Hacia un refuerzo de la conducta, hacia un estímulo-respuesta, esta neoconductista generalmente va, ¿cuál es su objeto de estudio? Es también la conducta como tal, pero también sus determinantes. ¿Cuáles son sus determinantes? ¿Cuáles son aquellas que van a influir, ¿no? En el estímulo, en la respuesta? ¿Qué otras ramas también de repente van a influir? ¿Qué otras situaciones que no es simplemente dar, ¿no? El estímulo-respuesta? Y aquí es donde van cambiando y van adoptando nuevas posturas, de repente recibiendo nuevas denominaciones, ¿no? Generalmente aquí estamos, ¿no? Vamos a ir, ¿no? En una teoría, bueno, en un paradigma neoconductista, es generalmente está relacionado no tanto con lo que se pueda comprobar, ¿no? No es tanto como en el conductismo. En el conductismo, si bien nos basamos en la teoría científica donde podemos observar algo, ¿no? Y explicar eso, por qué sucede esto basándonos en el método científico. En la neoconductista simplemente nos vamos al empirismo, simplemente nos lleva, ¿no? A eh, conocer de repente por qué nos llama la atención una situación, ¿no? Tiene también aquí un objeto, ¿no? Es de repente uno de los objetivos de ese paradigma neoconductista, es aquel que quiere, ¿no? De repente también quiere controlar el comportamiento, ¿no? De repente, si en el otro lo hacíamos, ¿no? En el estímulo-respuesta, de repente lo hacíamos de una forma muy que buscábamos, ¿no? De repente buscábamos que nuestro estudiante vaya a aprender algo. En esta neoconductista vamos a emplear la misma técnica del estímulo-respuesta, pero ya con un objetivo con un objetivo en específico, ¿no? Con algo muy específico. De repente vas a querer que aprendas simplemente esto del 100%, simplemente queremos que aprendas un 50% y el otro no. Entonces el estímulo-respuesta se va a enfocar ese 50% y no al resto, ¿sí? En cambio, va difiriendo directamente con el conductismo, ¿sí? Entonces, tiene, ¿no? Otra metodología también de enseñanza y también tiene otro papel. El docente ya no es el conductor como tal, ¿no? Entonces, aquí generalmente el docente ya juega un papel, ¿no? Ya juega un papel en el cual tiene que ser un administrador, tiene que tener las contingencias necesarias y también deja de lado, en parte deja de ser ya el conductor, ¿no? Entonces, cuando decimos que hablamos de contingencias en el neoconductismo y por su mismo hecho de que ya no está tan enfocado en lo que es la conducta, sino está más relacionado con otros aspectos, el docente ya tiene que tomar sus previsiones generalmente acerca de cómo ya van a responder los estudiantes ante ciertos estímulos, respuestas que él mismo vaya a proponer. En en este paradigma, el papel del estudiante va a estar condicionada, ¿sí? Va a estar condicionada a aquello que el docente quiera simplemente enseñar, ¿sí? Va a estar también muy condicionada y muy, de repente, muy focalizada, tal como podría ser la palabra, de repente muy centrada, manejémoslo como centrada, por aquellos objetivos que tiene ya
el currículo. Tiene, ¿no? Generalmente, en esta teoría neoconductista, no es tan, bueno, no es tan aplicado, ¿no? Pero sí, sí, en algunos casos, si buscasen ustedes algunos, por ejemplo, de metodología de enseñanza-aprendizaje, aquí puede entrar muy bien lo que es, de repente, no sé si alguna vez han visto eh, el Kumon, ¿no? ¿Se acuerdan? No, no sé si han visto alguna vez o han sido parte de repente, ¿no? Donde enseñamos matemáticas, el sistema Kumon, ¿no? Es Kumon, si no estoy mal, se llama. Es un sistema muy interesante, es algo muy mecánico, donde, ¿no? Se limita simplemente la creatividad, ¿no? Y de repente, ¿no? El docente está encargado de enseñar algo en específico, nada más de forma muy mecánica. Entonces, simplemente el docente es aquella persona que va a estimular una respuesta, pero que ya el docente ya sabe que tiene que hacer, ¿sí? Que tiene que obtener del estudiante. Entonces, en este paradigma neoconductista, ¿no? Está más relacionado con aquellos, de repente, metodologías que existen con condicionamientos, ¿no? Que estén limitados a la obtención de un resultado de por sí ya exigido. Ah, ya, ¿no? Tenemos también aquí una, la de tradicional activa, ¿no? Esta, la de tradicional activa, está más relacionada con el conocimiento. Por eso está, su objeto de estudio es el conocimiento, ¿no? Es cuando tenemos de repente, hablamos de una tabula rasa, ¿no? Cuando tenemos estudiantes que realmente tienen que aprender, ¿no? Desde una etapa inicial. Como por decirles, ¿no? Cuando entran a primer año de la universidad y siempre va a haber una materia, ¿no? De repente se da introducción a no sé, a ver, tal vez si están estudiando, por ejemplo, aquí en Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, creo que tienen materias, ¿no? Materias básicas, creo que les llaman. Y todos entran desde un nivel, ¿no? Tienen que entrar desde cierto nivel para que todos puedan estar al mismo nivel de la que exige la facultad. Entonces, en esta tradicional activa se valora, ¿no? Lo que es el conocimiento y tiene, ¿no? La intención, tiene el objetivo, ¿no? De transmitir generalmente ese conocimiento y tiene también ¿no? A ver, son muy metodológicos, ¿no? Son reglas generalmente. ¿Por qué les decía esto del área de ingeniería? Porque generalmente son conceptos, son ideas que ya están establecidas, ¿no? Entonces que difícilmente se pueden cambiar, difícilmente se pueden modificar. Entonces ¿no? Tienen unas reglas metodológicas ¿cómo se les podría? Muy estrictas generalmente. ¿Cuál es el papel del docente, ¿no? En este paradigma? Es que enseña, ¿no? Enseña lo que tiene que transmitir, ¿no? Transmite el conocimiento como tal, lo muestra, lo presenta, ¿no? De repente va a ser en algunos casos, de forma autoritaria y de forma rígida, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel del estudiante? Va a es el papel del estudiante, es va a ser en este paradigma,
va a ser aquel que interpreta, ¿no? Y retransmite y va a simular toda esa información, todo ese conocimiento que ha recibido del docente, ¿no? Entonces, no es, generalmente, es algo muy mecánico en este paradigma, porque generalmente el docente va a ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Vamos a ir de un 2 más 2 por decirles, ¿no? Hasta hacer de repente ecuaciones de tercer, de quinto grado, ¿no? Entonces, vamos a ir desde lo más simple hasta desde lo más complejo, ¿no? Desde lo conocido a lo desconocido. Entonces, por eso en este tradicional activa se enfoca generalmente en el conocimiento y es algo muy estricto. Por eso les decía, pueden existir en sus áreas, ¿no? En cada área de repente de cada uno de nosotros, donde vamos a transmitir conceptos que no se pueden modificar, que de repente no vamos a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, en lingüística, en idioma inglés, ¿no? No tenemos reglas escritas en lo que es el idioma inglés, generalmente en gramática no tenemos reglas escritas, no tenemos una academia, no existe una academia de la lengua inglesa como sí lo hay en lingüística, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. Entonces, por lo menos ahí sí hay una institución que regenta, pero en inglés, en el idioma inglés, estimados colegas, no existe. Entonces simplemente nos valemos de porque esto sucede y sucede. No podemos dar vueltas de repente, no podemos cambiar. Es algo que esté establecido y tiene que seguir de esa misma forma. Obviamente va evolucionando con el cambio, pero para enseñar algo, ¿no? Y algunos estudiantes sí se van a encontrar y les van a preguntar, pero esto, ¿por qué es de esta forma, licenciado? ¿O por qué esto se da así? Y si nosotros tenemos el conocimiento de nuestra área, también vamos a enseñar, vamos a explicar que esto se da por los principios, por algunas reglas, por algunas situaciones que ya han sido comprobadas. Entonces, ese es el principal motivo, ¿no? Tenemos, como les decía, aquí tenemos una perspectiva, hay varias tradicional constituida, tenemos generalmente, ¿no? Aquí en esta perspectiva cibernética, ¿no? Es un paradigma de repente algo muy, no hay mucha hay información válida y hay información que de repente no podemos desechar, pero sí, ¿no? Está relacionado con la cual ahora generalmente, ¿no? Especialmente, ¿no? Con la irrupción de las TICs, con la irrupción de todo lo que es inteligencia artificial, ahora que está tan expandida ya, hace 2 años que ha ingresado con tanta fuerza y que ha entrado con fuerza, pero que ahora ya se ha expandido, que empresas de software ya han empezado a crear sus propias inteligencias artificiales. Entonces, de repente sí nos va a interesar, ¿no? Generalmente, ¿cuál es el objetivo de estudio en una perspectiva cibernética? Son los métodos generales del pensamiento, cómo de repente se va generando, ¿no? El pensamiento de los estudiantes, ¿no? Y esto está muy relacionado con la inteligencia artificial, estimados colegas, porque es casi ya indetectable de repente cuando la inteligencia artificial realiza un trabajo del estudiante. La única forma, y eso les digo por experiencia, es cómo nosotros escuchamos a nuestros estudiantes hablar, ¿no? Cómo ellos ya de repente pueden manejar el vocabulario, cómo pueden manejar la dicción de nuestra materia, de nuestra carrera, de nuestra profesión, cómo ellos van manejando y cómo ellos van presentando también el trabajo, ¿no? En los trabajos que nosotros demos. Yo por experiencia propia siempre les doy a los estudiantes para que me presenten a mano alzada, ¿no? Todo a pulso los trabajos, así sean 5, 10, 15 horas, todos a pulso. ¿Por qué? ¿No? Porque generalmente si me van a entregar
un trabajo muy bonito, muy presentable, de repente se los haya hecho ya el chat GPT o de repente el Gemini, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar, ¿no?, las perspectivas. De repente, y este paradigma sí me ha llamado la atención, porque aquí, ¿no? ¿Cuál es el papel del estudiante para esta perspectiva cibernética, ¿no? Y es algo que ya tal vez, ojalá que no, nunca nos llegue a pasar a nosotros, es que el estudiante se convierte en un seguidor de las instrucciones que le da, que le puede dar de repente el diseñador del algoritmo, el diseñador de la idea. ¿Quién es este diseñador de la idea? Es el docente, es el programador. Pero si lo vamos contextualizando y si de repente ustedes van buscando acerca de esta perspectiva cibernética, se van a dar cuenta que en algunos casos nosotros mismos, como bueno, en nuestro papel de conductor, nuestro papel de guías de aula de repente, nos guiamos, ¿no? También por algunas situaciones, por algunas situaciones que buscamos en internet, que vamos realizando el trabajo de un curador de internet y vamos obteniendo información que sí nos ayuda, y desechando aquella que no. Entonces, esta perspectiva cibernética sí está relacionada, y si es que ustedes pueden encontrar, o en algún caso, indagar aún más sobre esto, léanlo, es algo muy interesante, algo muy ilustrativo, porque poco a poco tal vez los otros paradigmas de aquí unos cuantos años también ya caigan, ¿no? Como les decía, quedan, ¿no?, algunos resquicios, pero hay algunos otros que van cayendo ya en el olvido, van cayendo ya en desuso, debido a sus mismas características y debido a que también los tiempos van cambiando, ¿no? Tenemos también aquí, bueno, hay una serie, ¿no? Como les decía, el aprendizaje acumulativo. Aquí, por ejemplo, el aprendizaje acumulativo está relacionado directamente con la instrucción, que es lo que se le está enseñando al estudiante, ¿no? Existe una jerarquía de aprendizaje, ¿no? De repente, ¿no?, lo que vamos dejando a nuestros estudiantes, ¿no? Si de repente, no sé, si dábamos una cálculo uno, por decirles, ¿no?, tiene que servirles también para que sea la base de cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales y así sucesivamente. Entonces va a existir una jerarquía de aprendizaje que va a ser la base, ¿no?, en un futuro de nuestro estudiante. Y esto ayuda a qué, ¿no?, a que nuestro estudiante tenga un modelo de procesamiento de la información, a que vaya encadenando todos los aprendizajes que va recibiendo a lo largo del tiempo, ¿no? No va a ser lo mismo, ¿no?, que aprenda desde cero y que esté aprendiendo desde cero, tan, 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 tan. Entonces tiene que existir, y también nosotros como docentes tenemos que exigir una cadena de entendimiento. Por eso también este aprendizaje acumulativo siempre lo van a encontrar, ¿no?, en los planes de trabajo, lo van a encontrar en los planes, en un plan de trabajo, en el currículo, siempre lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque es algo de forma sistémica, ¿no? Es algo que está muy sistematizado y que tiene que existir esa cadenación. Aquí nuevamente el papel del docente es una persona que instruye, ¿no? Y el papel del estudiante es es una persona que va relacionando, ¿no?, los componentes, va recuperando la información previa para proyectarse al futuro, ¿no? Entonces es algo el aprendizaje acumulativo, si bien es algo muy mecánico, también tiene su veracidad, también tiene su propio peso. Sí, también tenemos la teoría cognitiva social, ¿no? Es aquella que estudia directamente cuál es la naturaleza humana, ¿no? De repente, cuáles son, ¿no? Su metodología de estudios es netamente descriptiva,
¿Y por qué esto entra, ¿no? La teoría cognitiva social? De repente porque va reforzando el aprendizaje a través de la observación. De repente si es que tenemos aquí, creo que está en el otro grupo, teníamos a un colega que era sociólogo en el cual veía, ¿no? Todo el proceso de repente de la evolución, veíamos, a ver, nosotros más nos incluiríamos en esta teoría de cognitiva social, ¿no? El refuerzo del aprendizaje a través de la observación, como les decía, está relacionado directamente cómo nuestro estudiante, ¿no? Va evolucionando desde un nivel muy básico hasta un nivel de repente muy superior. No olvidemos, colegas, que nosotros en nuestra etapa de docentes eh, vamos a ver, ¿no? En nuestra etapa, en la primera etapa, si es que vamos a tener de repente, vamos a dar los cursos de primer año, de repente, vamos a ver cómo estamos recibiendo a nuestros estudiantes. Si vamos a tener la suerte también de verlos, de ser también docentes de ellos cuando ya estén en cursos superiores, vamos a ver su evolución. Entonces, la teoría de cognitiva social está referida a esa situación. Cómo nosotros vamos a ver nuestros estudiantes, cómo los vemos desde el inicio hasta una etapa superior. En esta, de repente, vamos a ver, está más relacionado con procesos sociológicos, en las cuales, ¿no? Van a tener una fuerte influencia, cuáles van a ser, qué acontecimientos de repente les va a suceder a los estudiantes, cuáles van a ser las conductas, qué condiciones, en qué condiciones van a estar, ¿no? Si de repente nuestros estudiantes son tímidos, por ejemplo, nos va a tocar estudiantes completamente tímidos, retraídos, y van a estar en una carrera donde se necesita que se expresen. Entonces, su evolución va a ser algo lenta, ¿no? Por no decir que de repente, inclusive hasta donde puedan llegar a fallar. Pero eso no tiene, ese tipo de situaciones sí les va a llegar se van a encontrar, especialmente donde existen, ¿no? Profesiones en las cuales sí o sí se necesita que sean muy locuaces, que sean muy abiertos, ¿no? Extrovertidos en este caso, ¿no? Teníamos también aquí la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría, ¿no? Está relacionada directamente con la información. Aquí más adelante nos vamos a explayar un poquito más. ¿Y por qué esa teoría, ¿no? Ese paradigma del procesamiento de la información es muy importante? Porque generalmente aquí ya va cambiando, ¿no? El concepto. Está relacionado más con la educación superior. Es- este paradigma está mucho más relacionado con la educación superior que los otros. Los otros sí hemos visto, de repente en alguna etapa de formación de nosotros sí hemos sido parte, hemos sido parte activa, pero esta teoría, ese paradigma del procesamiento de la información es muy importante. ¿Por qué? ¿No? Porque de repente busca, ¿no? Que el docente sea aquella persona que presenta aprendizajes significativos para los estudiantes, ¿no? Tiene el rol generalmente de organizar el conocimiento en un conjunto de esquemas, ¿no? Y desarrolla habilidades de aprendizaje en los estudiantes. ¿Sí? Como les decía, lo vamos a desarrollar más adelante. Aquí van a ver otros métodos, pues, paradigmas, por ejemplo, el método socrático, ¿no? El método socrático
¿no? Educación progresiva, educación y trabajo, ¿no? El método socrático está más relacionado con el alma, con la conciencia generalmente del conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la educación progresiva, tenemos el objeto de estudio son los intereses personales y la experiencia social, ¿no? O sea, es algo, tiene un punto de vista muy pragmático, ¿no? Tiene, ¿no? El- Aquí generalmente son métodos coactivos, ¿no? Donde tanto el estudiante como el profesor. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, le escuchamos. ya, Le gracias. escuché. Ya, perdón. No, método socrático, educación progresiva, educación y trabajo, generalmente está relacionado con métodos relacionados con prácticas, con proyectos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque se ve, ¿no?, desde su mismo nombre que cuál es la relación que existe entre el maestro y el estudiante. Tiene que ser una relación muy fluida, una relación de retroalimentación para ambos, ¿no? Entonces el estudiante con cualquiera de estos, ¿no?, métodos o de repente paradigmas, va a interiorizarse, va a aprender, ¿no?, de alguna forma haciendo, ¿no? En estos métodos, en estos paradigmas, vamos a encontrar de repente aquellas carreras donde sí se necesita más de la práctica, más que de conceptos. No olvidemos que la práctica también hace al maestro, la práctica también está relacionada directamente con estos paradigmas coactivos, ¿sí? Tenemos, como les decía, también estos método integrador, interactivo integrador, paradigmas centrados. Estos paradigmas psicopedagógicos centrados en el estudiante son los que ahora sí están. No, no es por ser métodos que sí están en boga, porque el modelo académico por competencias está, ¿no?, entrado de forma muy gradual, con mucha fuerza a lo que es la educación superior, a lo que es la educación, ¿no?, en el ámbito de la educación. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, humanista, ¿no? Es aquel donde el objeto, como su nombre lo indica, el objeto de estudio va a ser el ser humano, ¿no? El ser humano tiene que ser una persona integral, ¿no? ¿Cómo va sucediendo? Eh, tiene, hola, ¿no? Como les decía, en ese paradigma humanista generalmente se tiene, ¿no?, que realizar una educación integral con todas las potencialidades del estudiante, y en el cual, ¿no?, el docente va a jugar el rol de que tiene que ser el facilitador, ¿no?, para el autoconocimiento, para la autodeterminación del estudiante, y también para que el mismo estudiante sea el propulsor de su propio conocimiento, ¿no? Tiene que ser el docente, ¿no?, aquella persona que incentive en este caso el autoconocimiento, ¿no?, la autoformación, como les indicaba. Para ese paradigma, al ser humano o al estudiante en todo caso, lo tomamos, ¿no?, como una persona con iniciativa. Tomamos en cuenta nosotros como docentes que el estudiante tiene iniciativa, tiene necesidades personales de crecer, ¿no? Y que también es una persona, si estamos viendo al ser humano como tal, nuestro estudiante tiene, ¿no?, tiene el derecho
a que bueno, el docente tiene que sentir empatía por este estudiante, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con empatía? ¿No? A que tenemos que ponernos en su posición en algún momento para que este estudiante pueda crecer con el aprendizaje que nosotros le estamos brindando, ¿no? Tiene que ser una persona que rinda con afecto, ¿no? Tiene que tenemos nosotros que tomar que este estudiante ha tenido unas vivencias y va a tener unas vivencias muy distintas a las que nosotros hemos tenido y a las que sus compañeros van a tener, ¿no? Entonces, ya poco a poco se van a dar cuenta a dónde ya estamos llegando, ¿no? Por eso decimos que es centrado en el estudiante. El docente, ¿no? En estos paradigmas humanista, constructivista, autoestructuración, métodos de mencionar aprendizaje significativo, el docente simplemente tiene que ser un ser empático, ¿no? Un ser que se pone en el rol de los estudiantes y no tanto así el estudiante en el rol del docente, porque nosotros como docentes conocemos más, tenemos mayor conocimiento, tenemos que ser más comprensivos con ellos, ¿no? Entonces, para cualquiera de estos paradigmas, ¿no? Se van a presentar programas flexibles, ¿no? Se van a indicar que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Cuando decimos que un aprendizaje significativo, vamos a dar eh, paso, ¿no? A la creatividad, vamos a dar paso a la autonomía, ¿no? Y también a lo mucho, ¿no? A lo mucho de lo que muchos colegas hablan y de repente muchos foros van a encontrar, a la cooperación, ¿no? A la eh, educación cooperativa, en este caso, que se denomina, ¿no? Donde todos tienen que aprender por todos, ¿no? Una de las técnicas de repente, ¿no? Donde mayor podemos aplicar con estos paradigmas es aquellos donde realizamos grupos, ¿no? Y les decimos, ¿no? Ya realizan esto, y van compartiendo información. Bueno, la idea es que compartan información y que cada estudiante aporte, ¿no? En cada rol, en cada grupo. Y esto nosotros sí lo aplicamos o lo hemos aplicado o lo vamos a aplicar en algún momento. Para estos paradigmas, ¿no? Más importante va a ser que se va a fomentar la colaboración. Un rato aquí charlando. ¿Ya? Entonces, estos sí son algo, bueno, sí tienen que verlos porque son interesantes también estos paradigmas. Han dado lugar también, si quieren, ¿no? Alguna generación de cristal, como se los llama ahora a los jóvenes. Ya el docente, como les decía, simplemente al docente ya no lo vemos de repente como alguna persona, sino el mismo rol del docente ha empezado a cambiar, ¿no? Entonces ha dado lugar a que el estudiante sí sea más, tenga un papel mucho más activo en su conocimiento, ¿no? Pero obviamente nuestros estudiantes no tienen todavía, en algunos casos no van a tener la madurez necesaria, ¿no? No, tampoco van a ser, no lo digo por todos, pero tampoco van a ser capaces de producir de repente nuevos conocimientos o de tener por lo menos esa curiosidad de plantear. Entonces, si bien estos paradigmas han sido planteados para generar un rol más autodeterminante, un rol muy determinante de nuestros estudiantes, un rol que tengan muy independiente, también se los ha creado, ¿no? Una generación de repente muy frágil, por así decirlo, una generación que tiene, ¿no? De repente algunas falencias y donde generalmente al docente lo hemos dejado
Se ha dejado de lado al docente como aquella persona que transmite ese conocimiento y simplemente lo toma como un promotor de la autonomía, un promotor de un promotor de conocimiento y el cual simplemente los guía. Entonces, todos estos paradigmas van a tener sus pros y sus contras, colegas, ¿sí? Todos estos paradigmas sí van a entrar en una lucha. Y como les decía, ¿no? Los paradigmas van cambiando, de repente van cambiando de acuerdo a qué paradigma está entrando de moda o qué paradigma de repente ha mostrado mejores resultados. Entonces van cambiando, se van modificando de acuerdo también a la evolución de los años, de acuerdo al cambio que se presenta, ¿no? De nuestros estudiantes. Tenemos, por ejemplo, aquí un paradigma de la autoestructuración. De repente, en este de la autoestructuración, ¿no? No sé si alguna vez han ido o han visto, ¿no? Eh, y nuevamente van a disculpar que me meta con idioma inglés, pero es de repente uno de los métodos donde se han creado bastantes métodos y se están enfocados, también tienen una base, un paradigma también en los cuales sustentarse y esto justamente es esto de la autoestructuración, ¿no? En ese no tengo mayor ejemplo que de ese de autoestructuración, donde nosotros como docentes de repente les dejamos a un estudiante y esto tienes que hacer, estas son las indicaciones y no nos metemos más. De repente yo tenía el conocimiento en la carrera de ingeniería de que es gas y petroquímica, no tenían un laboratorio de soldadura muy bien equipado para que tenía todos los equipos. Pero el examen venía el docente y les indicaba esto es el examen y esto me lo hace. Y el docente no les indicaba más. De repente les indicaba que manejen con cuidado, está de controlador. Entonces es un paradigma también de autoestructuración, está basado también en eso, porque nuestros estudiantes tienen que aprender de alguna forma donde nosotros simplemente les demos la guía, ¿no? Donde nosotros simplemente les indiquemos esto, y ustedes ya hagan. Y ellos van a estar directamente conscientes de que tienen que aprender, de que tienen que conocer este tipo de situación, ¿no? En esa autoestructuración de repente lo van a encontrar con la denominación o de repente con un concepto de escuela por la vida para la vida. Es algo muy interesante. Tenemos también los métodos de invención, ¿no? Donde es el estudiante, ¿no? Es el estudiante generalmente el que va a experimentar, ¿no? Que va a construir conocimientos con base a la acción, con base a la reflexión que el estudiante va a tener en el medio, ¿no? De repente, uno de los más, generalmente este método de invención está generalmente relacionado con ciencias computacionales, de repente con programación de sistemas, ¿no? Porque van a tener, ¿no? Proyectos con nociones constructivistas y generalmente nuestros estudiantes son aquellos los que van a partir de alguna idea de repente que a ellos mismos se les presente, van a crear una respuesta, van a crear una solución a un problema que ellos han encontrado, ¿no? Y por último, tenemos esta, ¿no? Del aprendizaje significativo, ¿no? Uno de los más grandes expositores ha sido Oswald, ¿no? Un psicólogo, y en la cual tenemos el objeto de estudio es la información y la cognición. Como les indicaba anteriormente, en el aprendizaje significativo se daba paso a la estructuración de toda la información que reciben nuestros estudiantes, ¿no? Entonces también se procede a un esquema de todos estos, de todos estos aprendizajes y el docente
¿no? En este aprendizaje significativo asume ese rol de ser el facilitador, de cómo va a ir organizando, de cómo va a ir esquematizando nuestro estudiante la información que nosotros como docentes le brindemos, ¿sí? Denme un minutito. Tenemos, sí, la paradigma interactivo integrador, tenemos la interestructuración sociocultural, educación liberadora y desescolarización, ¿ya? Desescolarización. Tenemos la educación liberadora, de repente esto es mucho de lo que hemos leído, ¿no? Gracias a Paulo Freire, pero es necesario que ustedes también conozcan, por lo menos, si no a profundidad, sí, una simple idea de todas estas otras, de estos otros paradigmas, ¿sí? Tenemos la de interestructuración, ¿no? Es una interacción generalmente entre el sujeto y el objeto, ¿no? Aquí está su mayor representante, Piaget, ¿no? ¿No? Está relacionado directamente entre el sujeto y el objeto, ¿no? ¿Cuál es el esquema comunidad de observación y la especulación, ¿no? ¿No? Uno de los puntos más fuertes de este paradigma es que entiende el proceso de apoyo a la equilibración, ¿no? Tiene un proceso dialéctico en el cual van a intervenir estructuras, ¿no? Estructuras de los objetos con las acciones físicas, ¿no? Y también con las operaciones mentales de los sujetos en una sucesión de estados de equilibración. Generalmente esto lo decimos cuando no son situaciones. Piaget, por ejemplo, era un pedagogo que nos indicaba, ¿no? Cuáles son los procesos que de repente siguen, los procesos mentales, los procesos a los cuales tienen que dar un resultado. Aquí el papel del estudiante, ¿no? Es el ejecutor de las acciones, va a ser aquella persona que va a tomar conciencia acerca de las acciones que va a realizar, ¿no? No es simplemente una persona que está asimilando la información, sino es aquella persona que, si bien asimila la información, también, ¿no? Procede a poner en juego, procede a experimentar con esa información que está obteniendo, ¿no? Aquí el docente va a ser simplemente una persona promotora nuevamente. Entonces el docente va a ser se encarga simplemente de transmitir la información para eh, para que el estudiante entienda cómo debe realizar las acciones, ¿no? Este paradigma, ¿sí? Interestructuración, van a estar relacionado directamente también con el paradigma constructivista, ¿no? Entonces, está relacionado, tienen un nivel muy, muy cercano, ¿sí? Tenemos el sociocultural, ¿no? Aquí también está muy inmiscuido lo que es la conciencia, ¿no? En todas sus dimensiones. Por ejemplo, tenemos en este paradigma sociocultural, interviene, ¿no? Acerca de todo lo que son los procesos psicológicos y socioculturales y cuál es la influencia que tiene esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tal vez el nombre no sea tan llamativo, pero sí tiene un peso bastante fuerte en lo que son los paradigmas psicopedagógicos, porque
En este paradigma sí se ve se van estableciendo cuáles son los vínculos, ¿sí? Entre de repente el constructivismo, ¿no? El constructivismo de repente con el paradigma interaccionista o con el paradigma el constructivista, ¿no? ¿Cuál es generalmente el papel del docente? El papel del docente nuevamente aquí está relacionado con nivel de empatía, con el nivel de cómo puede llegar, ¿no?, a influir en las emociones, en la afectividad a nuestro estudiante de acuerdo de nuestra propia experiencia. Cómo puede realizarse, cómo puede, ¿no?, sentir en este caso, bueno, cómo están involucrados los sentidos de nuestro estudiante con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Cuáles tiene un proceso completamente dialéctico y contextual, ¿no? Está relacionado con el desarrollo de la conciencia y generalmente busca la transformación, ¿no?, de los objetos, busca la transformación del sujeto como tal, busca la transformación del estudiante para que a través de las emociones, ¿no?, logre, logre adquirir todos los conocimientos que el docente le está mostrando en su momento, le está guiando para que pueda eh, recibir, ¿no?, la información como tal. Tenemos también aquella, ¿no?, la educación liberadora. Esta educación liberadora está representada por Paulo Freire. Estoy seguro que muchos de repente han escuchado bueno, ¿cómo era? El pensamiento del oprimido, que está relacionado completamente con la conciencia social, está relacionado directamente con el interaccionismo, ¿no? Entonces, ¿cómo está relacionado esto? Tiene un método completamente psicosocial, tiene un punto de vista psicosocial, ¿no? De repente rehace, ¿no?, todo lo que es el proceso de historización, ¿no? Va cambiando, toma un método de mayor participación. Y cuando decimos que es un método de participación, lo toma ya al estudiante como un actor, ¿no?, que, que muestra, que dialoga, que interactúa con la realidad, ¿no? Y cuando hablamos que actúa con la realidad, ¿para qué lo hace? Para que lo transforme y que también sea un partícipe del grupo social, ¿no? Por eso es la educación de la liberación. Entonces, es aquella persona, bueno, es donde se busca generalmente que el estudiante sea parte fundamental de su realidad para que la cambie, para que sea parte de ella y sea un cambio positivo, ¿no? Tiene generalmente son el papel del docente en esta situación, ¿no? Tiene un nivel de liderazgo muy considerable y también tiene un papel, ¿no?, un papel muy empático respecto a la realidad social que vive nuestro estudiante. Tiene también una capacidad de entendimiento, una capacidad de diálogo por el cual nuestro estudiante va filtrando sus emociones, de repente va mostrando su realidad y va, ¿no?, interiorizándose acerca de nuevos conocimientos que anteriormente desconocía, ¿no? Entonces, en la educación liberadora va cambiando generalmente el pensamiento del estudiante des- por un ámbito social, ¿no? Va transformando su pensamiento crítico desde su realidad para él mismo ser partícipe de su cambio, ¿no?, del cambio social que tiene que tener su propia realidad, ¿sí? Tenemos también, ¿no?, la
sistematización, el cual es el objeto de la conciencia social. De repente algo de estos dos coinciden con lo que es la conciencia social, pero tienen, ¿no? ¿Cuál es uno de los objetivos de la educación de este paradigma? Es moldear la visión de la realidad, ¿no? Se tiene que hacer, ¿no? Aquí generalmente, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, la enseñanza se da preferentemente fuera de las instituciones de instrucción. No se da en la escuela, no se da en el colegio, sino se da en las calles, en este caso, ¿no? El papel del docente no es, no es preponderante en este paradigma, ya que el docente lo ven como una persona que muy reacia a transmitir, no transmite el total de la información. Y en este caso es el docente que elige, ¿no? Su propio profesor independientemente de dónde y cuándo lo requiera, ¿no? En este caso el estudiante es aquella persona que adquiere conocimiento por su propia experiencia y sin la guía de nadie. Son situaciones, son paradigmas que de repente es necesario que ustedes lo conozcan, colegas, ¿sí? Aquí el papel, ¿no? En este último paradigma, el papel del estudiante no, tiene que plantear que el estudiante tiene que ser, es un ser, bueno, lo toma el estudiante como un ser humano capaz de aprender del mundo que lo rodea, ¿no? Que todo lo que le suceda al estudiante, el estudiante es capaz de comprenderlo, va a ser capaz de aprender a través de su propia experiencia, a través de su propia vivencia, ¿no? Entonces, no es, aquí al estudiante lo ve como un ser muy autónomo, que se vale por sí mismo para afrontar, para aprender nuevas situaciones, nuevas ideas, nuevos conceptos. Pero bueno, esto eh, lo dejo directamente lo dejo directamente al criterio de cada uno de ustedes, porque si bien hemos visto, obviamente no, esto se lleva generalmente en un mes, todas estas cuatro, nosotros lo hemos visto en 1 hora y media de forma muy resumida, ¿no? Todos estos paradigmas, estimados colegas, tienen sus puntos propositivos, ¿no? Porque generalmente un paradigma nunca va a buscar relevar. Un nuevo paradigma aparece no para desmerecer, sino para rescatar lo positivo de un antiguo paradigma y para postular nuevas ideas, de repente para rescatar ideas que son productivas, que presentan resultados, ¿no? Entonces, como les decía, un paradigma siempre va a tener un objeto de estudio, una problemática que aborda, una metodología de estudio, una concepción, papel del docente y estudiante y metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Justamente hablábamos del paradigma del proceso de la información, ¿no? Generalmente el paradigma del proceso de la información, y yo lo estoy tomando esto, y ustedes les voy a dejar una tarea casi al final, ¿no? Ese paradigma es muy interesante, es muy importante, porque nos indica, ¿no? ¿Qué es lo que ahora está de repente más, se busca, ¿no? Entre nuestros estudiantes está el critical thinking, ¿no? Pensamiento crítico, aquellas personas que vayan a resolver. Este paradigma observa los procedimientos que adoptan las personas y los integra en una consideración determinista de cómo los seres humanos resuelven problemas, ¿no? Cómo está, ¿no? la situación de un estudiante, cómo podemos nosotros guiar a este estudiante para que pueda, ¿no? llegar a la resolución de algún problema que se le presente o que nosotros le vayamos a presentar en este caso, ¿no? Aquí tenemos este enfoque, se interesa por los procesos, operaciones o componentes que están presentes en las diferentes maneras
cómo las personas representan y procesan información, ¿no? Aquí, para este enfoque concibe al ser humano como procesador de información para la resolución de un problema como tal. No es más el paradigma del proceso de la información que ve, ¿no? Generalmente aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos en este paradigma del proceso de la información, tenemos las funciones cognitivas, ¿no? ¿A qué se le llamaban las funciones cognitivas? Aquellas relacionadas que aquellas funciones que están relacionadas con los sentidos del ser humano. Tenemos las de entrada, ¿no? Adquisición senso-perceptiva de la información, elaboración, el process, y la salida de outputs, ¿no? La respuesta a la producción de la información. Entonces, sí o sí, todos los paradigmas que anteriormente hemos visto tienen características propias. De repente, algunas más sociales, como estas, por ejemplo, de sociocultural, educación liberadora, desescolarización. Entonces, en estas, por ejemplo, están más relacionadas con el área social, ¿no? No toman tanto en cuenta los sentidos, el área emocional, el área sensorial de nuestro estudiante. Pero estas sí, en la enfocadas a la transmisión del conocimiento, como este del proceso de la información, sí están relacionadas con otras ciencias, ¿no? Y están relacionadas acerca de cómo el estudiante desde su interior procesa la información que se le brinda y cómo nosotros como docentes queremos que maneje esa información, cómo nosotros queremos que lo maneje, si va a medir, si va a actuar, cómo el estudiante tiene que manejar. Pero esto no es simplemente, como les decía, va a depender mucho de la carrera, inclusive, estimados colegas con la experiencia que tengo, inclusive influye de sobremanera la institución de donde uno se desempeña. Entonces, si bien existen lineamientos que están en boga, que debemos seguir este paradigma y que seguir aquel otro, mucho depende también de la institución donde nosotros nos vayamos a desempeñar. No, nunca yo me voy a olvidar, colegas, que en la primera sesión que hemos tenido nosotros, yo les preguntaba de dónde están participando. Me decían que están aquí, son colegas de la Ciudad del Alto, que son colegas de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Que están de Santa Cruz, que están en Pando, que están en el interior del país. Entonces, mucho depende, como les decía, y va a depender, colegas, de nosotros nada más, bajo qué paradigma nosotros podemos presentar resultados óptimos. Si bien decimos, ¿no? Este paradigma presenta que el estudiante tiene que presentar esto, en la práctica, estimados colegas, si nos vamos a cerrar en un paradigma como tal, de repente vamos a descuidar otra área, ¿no? De repente, como yo les decía, bueno, no estoy tan centrado, ¿no? En el estudiante, estos paradigmas que están centrados en los estudiantes. Les decía, mi punto de vista son aquellos que de repente están creando una generación muy, muy delicada de estudiantes donde no se les puede llamar la atención, no se les puede decir algo. Y si uno está, ¿no? De repente trabajando con este paradigma y está en una institución privada, no va a decir que el estudiante se vaya a quejar a la dirección, se vaya a quejar a la dirección, ¿cómo es que jefatura de carrera? Algunos le llaman. Y nos llamen la atención y tengamos nosotros que cambiar nuestro punto de vista, o en último caso, perder nuestra fuente laboral. Entonces nosotros, colegas, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos este tipo de conocimiento para que de repente apliquemos y obtengamos lo mejor de cada paradigma, ¿sí? Y vayamos nosotros creando en el transcurso de nuestra clase, en el transcurso de nuestra
práctica generalmente, ¿qué es lo mejor para nuestros estudiantes? ¿Cuál podemos aplicar de acuerdo a nuestra realidad? ¿Cuál podemos manejar de acuerdo a, nuestra realidad social, a nuestro contexto? Si digamos vamos a dejar que nuestro estudiante sea completamente, no vamos a dejar que sea no sé, de repente va a tener unos principios del paradigma de autoestructuración, ¿no? Entonces, y no va a tener las herramientas necesarias. Entonces, el estudiante va a fracasar y por ende nosotros también no vamos a poder lograr nuestros objetivos que tenemos como docentes. Entonces, es necesario, colegas, que nosotros estemos de acuerdo a nuestro contexto, veamos cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones respecto al elegir un paradigma psicopedagógico. Si bien todos los que les he mostrado, bueno, les he explicado, ustedes los van a encontrar en el internet. Creo que hay inclusive una tablita mucho más didáctica, pero es muy importante que ustedes lo conozcan y que lo manejen. Tal vez los que sí no hemos visto a detalle han sido los métodos coactivos, donde es la relación estudiante, maestro, maestro-estudiante, porque sí está relacionado directamente con los proyectos. Donde se manejan proyectos son en el área, ¿no? En las ciencias agropecuarias, de repente, ¿no? Entonces, es donde existe, tiene que existir mayor eh, aplicabilidad respecto a la realidad y al contexto en el cual nosotros nos vamos desempeñando. Obviamente, ¿no? De un tiempo a esta parte ha entrado lo que es la educación liberadora, bastante fuerza porque ya busca cambiar, ¿no? Siempre se va a buscar cambiar la realidad del estudiante. Nosotros como docentes decimos, ¿no? Bueno, al menos se entra y se dice, jóvenes estudien porque es el estudio va a ser la única forma de que cambien su realidad, ¿no? Y es cierto, y también tiene principios de una educación liberadora y también una situación, principios también comparte ciertos rasgos con el paradigma humanista. Entonces, vean que no, si bien todos los paradigmas que se les ha presentado, no podríamos, bueno, como docentes y especialmente como docentes, tendríamos que escoger lo mejor de cada uno e ir modificando alguna situación que de repente no nos presenta buenos resultados. Como les decía, cada uno de estos paradigmas tiene un propio método de evaluación, tiene un propio método, tiene propios instrumentos, pero van cambiando, los podemos ir adaptando e inclusive, como les decía, muchos van a compartir una misma raíz, van a compartir ideas que tienen en común, pero que en el resultado difieren. Y nosotros simplemente nos vamos a dar cuenta cuando estemos ya en la práctica, cuando ya realmente estemos, como se dice, en la cancha, ¿no? Entonces, es eso, colegas, por favor. Y quisiera pedirles que para la próxima sesión me traigan, no, bueno, no me traigan, sino simplemente traigan una experiencia propia acerca de cuál es la asignatura que ha marcado su formación de pregrado, ¿sí? Todos nosotros hemos tenido un docente de repente que nos ha inspirado nos ha inspirado generalmente a que demos la cátedra como tal, ¿no? Esperemos, colegas, que si estamos tomando este curso sea realmente porque queremos transmitir información, queremos compartir toda nuestra experiencia. Y si es también por el área laboral, también tenemos que esforzarnos, ¿no? Entonces, acuérdense de esta pregunta. Tienen que realizar una comparación del aprendizaje entre los paradigmas sociocultural y del proceso de la información. Esto sí se los voy a dejar para que le voy a sacar una fotito y les voy a enviar al grupo, ¿ya? Y esta otra actividad, de acuerdo a su área de formación, ¿cuál es la materia que ha dejado mayores aprendizajes para su vida profesional?
Y a lo que me refiero, ¿no? De aprendizajes para su vida profesional, es a qué, de repente, qué metodología de repente ha usado el docente para que ustedes crean, ¿no? Que le ha dejado mayores aprendizajes. No sé, de repente, a ver, aquí teníamos a un colega de arquitectura, una colega de arquitectura, de repente ya nos va a decir, no nos ha hecho hacer, de repente nos ha enseñado a realizar algunas actividades con ciertos materiales y aquellos que creíamos que iban a aguantar, ¿no? Por ejemplo, hay una, ¿qué se llama? Diseño de estructuras, creo que es en arquitectura o diseño de puentes, donde van armando con maderitas, entonces van poniendo a prueba, ¿no? La resistencia, entonces busquen ese tipo de aprendizajes, si han sido prácticos, si han sido de repente mucho más teóricos o algo que realmente les haya impactado, estimados colegas. Está bien, esto les dejo y les voy a mandar una foto para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, estimados colegas? ¿O alguno de ustedes que desea compartir su experiencia? Muy bien, colegas, creo que están ya muy cansados. Nuevamente el día sábado vamos a volver a nuestro horario habitual. Espero que les vaya muy bien a todos. Por favor, eh, cumplan nuevamente con las actividades que están programadas en en la plataforma y nuevamente tienen creo hasta la unidad 1 hasta el día viernes para responder y esto a partir del día hasta el día domingo si no estoy mal, ¿sí? Ya les he compartido la foto. Estimados colegas, que les vaya muy bien. Nos vemos conmigo, nos vemos el día sábado, en el horario habitual. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Chao, colegas. Hasta el día sábado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, Luis. Buenas noches, colegas. Chao, chao, colegas. Chao, chao.